Vamos a tratar el tema de mediastino y corazón. Mediastino lo vamos a abordar brevemente porque ese será tema de otra plática y hoy nos vamos a enfocar sobre todo en la región del mediastino medio, ocupada por el corazón y por sus envolturas. Veremos entonces que el mediastino es el espacio que se encuentra dentro de la cavidad torácica y se encuentra precisamente entre las cavidades o los espacios pulmonares. Ya vimos anteriormente que la caja torácica está limitada en la región superior y en la región inferior por una apertura torácica superior y por una apertura torácica inferior. Estos igualmente son los límites superior e inferior del mediastino, mientras que sus límites laterales están conformados por las cavidades específicamente pulmonares. Todo lo que se encuentre entre ellas pues va a corresponder al mediastino. Y sus límites anterior y posterior, pues evidentemente serán en el sentido anterior el esternón, en el sentido posterior los cuerpos vertebrales de la región torácica. ¿Qué vamos a encontrar dentro del mediastino? Vísceras. Vísceras no huevas, vísceras huecas, unidas por un tejido, una cierta cantidad de tejido conectivo y de tejido graso. Podremos observar nosotros, como ya habíamos platicado en un momento dado, que vamos a dividir al mediastino en dos grandes porciones, llamado mediastino superior y mediastino inferior, en base a este plano que podemos observar aquí. A este plano se le llama plano transverso del tórax y va a delimitar al mediastino superior, que sus límites son la apertura torácica superior y este plano transverso del tórax, y al mediastino inferior, que sus límites son la apertura torácica inferior, específicamente ocupado por el diafragma, y este plano transverso del tórax. Como recordarán ustedes, el plano transverso del tórax es una línea imaginaria que se va a encontrar entre las vértebras T4 y T5 hacia el ángulo formado por el manubrio y el cuerpo del esternón, que como ustedes recordarán, ya habíamos comentado que se llama ángulo de Lewis. Ahora bien, veremos que el mediastino inferior lo podemos a su vez subdividir en tres grandes porciones: mediastino anterior, mediastino medio y mediastino posterior. Ustedes podrán observar que el mediastino anterior es apenas una pequeña cavidad que está delimitada en sentido anterior por el esternón y en sentido posterior por el saco pericárdico, que forma parte del mediastino medio. El mediastino medio va a estar conformado por todo lo que se encuentre dentro de este pericardio precisamente, es decir, el saco pericárdico como tal, los espacios pericárdicos y el corazón con sus diferentes cavidades. Y en el mediastino posterior será todo lo que se encuentre posterior a estos límites de los cuales ya hablamos, y en este mediastino posterior vamos a encontrar una serie de vísceras huecas, como son el esófago, parte de la tráquea, de los bronquios, grandes vasos, etc. En el mediastino anterior vamos a encontrar un órgano que tiende a degenerar o a involucionar desde la pubertad, llamado timo. Ahora bien, si vamos a hablar del contenido del mediastino medio, tendremos que hablar del pericardio. El pericardio, como ustedes pueden observar, es una membrana fibrocerosa, es decir, tiene dos paredes esta membrana, una membrana fibrosa externa y una capa cerosa interna, ¿de acuerdo? Ahora bien, esta membrana fibrocerosa, como lo mencionamos, tiene diferentes capas, y la capa más externa que podemos observar en este punto de aquí es la capa fibrosa de este pericardio. Esta capa fibrosa se une al diafragma, como pueden observar en sentido inferior, para fijar al pericardio y a su contenido, el corazón, hacia el diafragma. Esta capa fibrosa o esta porción fibrosa, esta unión fibrosa, perdón, se llama tendón central del diafragma. Es aquel tendón que une precisamente al diafragma con el corazón. Y como podrán observar ustedes, aquí por dentro de esta capa fibrosa tendremos una capa cerosa. ¿Se alcanzan a ver cómo se dibuja de verde? Esta capa cerosa es muy similar a las pleuras. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, las pleuras tienen dos capas. Una que envuelve al pulmón como tal, que se llama pleura visceral, y una que está en contacto con las paredes externas de este pulmón y de la caja torácica, que se llama pleura parietal. Pues en el caso del pericardio, vamos a encontrar que esta capa cerosa se divide a su vez en un pericardio parietal.
El pericardio parietal es aquella capa de esta capa serosa, perdón, o subcapa de la porción serosa del pericardio que está en contacto con las paredes fibrosas. Aquí les estaba señalando, perdón, la visceral, pero aquí tenemos al pericardio parietal. Está en contacto más cercano con la capa fibrosa externa, ¿sí? Mientras que el pericardio visceral es aquel que se encuentra en contacto íntimo con este órgano, con el corazón. Y prácticamente, o de forma histológica, a este pericardio visceral le podemos llamar también epicardio. ¿Estamos de acuerdo? Si además se fijan ustedes, entre las dos capas del pericardio parietal y el pericardio visceral, vamos a encontrar a este nivel una cierta cantidad, un espacio virtual entre estas dos capas. Al igual que en el caso de las pleuras visceral y la pleura parietal, este espacio representa un espacio lleno de líquido entre las capas del pericardio visceral y parietal que se llama cavidad o espacio pericárdico. En el caso de las pleuras...